Damos paso a la segunda conferencia programada para el día de hoy, titulada Colonialidad del Saber y Pensamiento Occidental, lectura del pasado para la comprensión ontológica del presente. Esta conferencia busca reflexionar, particularmente hacer de la historia un instrumento crítico que posibilite la comprensión ontológica del presente. Es el objetivo de este espacio, para lo cual será necesario recorrer las fronteras del tiempo para entender que las estructuras del conocimiento tienen un fundamento colonial, lo que ha generado un canon de pensamiento superior que invisibiliza la diversidad epistémica. La hace ver como insuficiente para explicar las realidades histórico-sociales, o lo que es peor, la refiere como inferior o marginada. En este sentido, sostiene la doctora eh, Arciniega, los conocimientos y las creencias de las personas consideradas extrañas o raras tenían que desaparecer, y lo común fue destruir los conocimientos indígenas y esclavizar a personas afrodescendientes, perseguir a mujeres que transmitían oralmente lo que sabían, hacer que la violencia y el exterminio se naturalicen, para poco a poco establecer un sistema de mundo patriarcal occidental céntrico que mantiene las formas de clasificación social en función de estructuras de poder con carácter universal, lo que ha generado relaciones intersubjetivas de dominación en todos sus ámbitos. La lógica eurocéntrica ha originado identidades disminuidas, subalternizadas, que requieren de un tratamiento diferencial, un sinnúmero de travestismos discursivos que tipifican, encuadran, materializan a sujetos que no son reconocidos en su diferencia, sino a partir de procesos de esencialización. En consecuencia, esta conferencia busca reconocer al sujeto en función de sus diferencias individuales y grupales, lo que permite desnaturalizar las ideologías para inventar conceptos pluriversales que posibiliten el encuentro con el otro o con los otros, a través de un diálogo y relación horizontal que desmantele los supuestos de la razón occidental para descubrir al ser humano, quien quiera que sea, en función de un cambio de mirada, desde los saberes, experiencias y sentimientos compartidos que permitan establecer nuevas formas de relación, así como otras formas de ser y estar en el mundo. Esta conferencia, titulada Colonialidad del Saber, Pensamiento Occidental, Lectura del Pasado para la Comprensión Ontológica del Presente, es presentada por Marta Lidiana Arciniega Singüesa, doctora en Humanidades y Artes con mención en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional del Rosario de Argentina. También es máster en Intervención en Dificultades del Aprendizaje por la Universidad de Valencia en España, y posee un diplomado en Cooperación al Desarrollo por la Comunidad de Valencia en España. También es especialista en docencia universitaria por la Universidad de la SUAY del Ecuador, y es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación en la sección Educación Preescolar y Especial, también por la Universidad de la SUAY en el Ecuador. Actualmente se desempeña como docente investigadora en dicha casa de estudios, y además es docente invitada a programas de posgrado de la Universidad Nacional del Ecuador, la UNAE, la Universidad Técnica de Machala y la Universidad de Cuenca. Eh, Coordina varios grupos de investigación y es autora de diversos textos, libros, artículos, y ha impartido distintas charlas, conferencias y ponencias en Estados Unidos, Chile, Ecuador, Perú, Argentina y en otros tantos países. Querida Lili, muy bienvenida, el espacio es tuyo. Dispones de 60 minutos para esta presentación. Muchas gracias, Aldo. Muy buen día con todos. Un saludo especial desde Ecuador. Muchas gracias a Celey por este espacio importante en el que sin duda podemos seguir reflexionando sobre una serie de aspectos con la intención precisamente de que podamos cambiar el contexto social en el que nos encontramos, pero también que podamos repercutir en nuestras prácticas, sobre todo para quienes compartimos la labor de docentes. Sin duda que estos espacios son cada vez más importantes y digo desde la situación que estamos viviendo en Ecuador, seguimos siendo internacionales no precisamente por las buenas noticias, sino por situaciones que generan conmoción, por la violencia que está presente últimamente acá en el país. Probablemente escucharon el asesinato que hubo el día de ayer a uno de los candidatos a la presidencia y eso sin duda que genera temor, genera conmoción, pero también esta necesidad de poder seguir reflexionando a nivel social sobre por qué se están dando estas situaciones.
Y precisamente la propuesta que traigo para el día de hoy se fundamenta en esta necesidad de poder reflexionar sobre la violencia, qué está pasando con la violencia, una violencia física, pero también una violencia simbólica que hace que cada vez sea mucho más difícil que podamos convivir frente a ideas distintas, a formas de pensar diferentes, a personas que han sido consideradas diferentes también en el transcurso del tiempo y que sin duda el hecho de que no podamos generar cambios probablemente genera lo que actualmente estamos viviendo a nivel social. Entonces, me gustaría compartir algunas imágenes para centrarme en algunas ideas que me parece que son importantes para responder a la invitación del día de hoy en este Visiting Fellow del 2023. Entonces, como Aldo decía, mi intención en este espacio es el que podamos conversar sobre esta colonialidad del saber, este pensamiento occidental céntrico que sigue estando presente y como algunos autores lo plantean, no precisamente en función a la presencia de, por ejemplo, de los grupos europeos o las costumbres o las tradiciones, sino más bien en nuestras formas de pensar. Entonces, el pasado sin duda nos va a permitir comprender cómo siguen estando presentes en nuestra sociedad estas formas que nos han llevado a mantener en nuestros pensamientos ideas que necesitan ser transformadas. Por lo tanto, cuando hablamos de esta colonización del saber, ¿a qué estamos haciendo referencia? Cuando uno revisa qué plantean los autores, qué dice la historia, más o menos tendríamos que remontarnos al siglo XVI, en donde se explica cómo la historia de la humanidad vivió esto de la conquista y lo que fue parte de la colonización o el colonialismo de América Latina. Y estos acontecimientos sin duda marcaron los cuerpos, pero también algo sumamente importante que es la construcción de identidad de las personas, no solo de las personas que vivieron en esta época y que sufrieron una serie de violencias derivadas precisamente de los modos en los cuales se quiso instaurar conocimientos, verdades, costumbres, tradiciones, sino también violencias de muchas otras formas que, como decía, han generado una serie de representaciones que siguen estando presentes y que necesitamos reflexionar en torno a las mismas. Entonces, estas representaciones que, por ejemplo, cuando en algunos casos hacemos investigación en el campo de la educación para poder entender qué ha pasado, justo lo que se analizaba hace un momento con la persona que me antecedió en relación a estas formas literarias, representaciones literarias, pero también si, por ejemplo, hacemos un análisis de representaciones gráficas, y de una serie de representaciones sociales nos vamos a dar cuenta que se continúan reproduciendo una serie de estereotipos que de alguna forma van contribuyendo a que se normalice la violencia. Entonces, ¿por qué considero que es necesario reflexionar sobre la historia? Primero, porque es necesario que podamos pensarnos como seres históricos. Cuando reflexionamos en el campo de la educación, cuando en la formación de docentes precisamente hacemos referencia a la importancia de la pedagogía, de la metodología, a la reflexión de la práctica docente, sobre todo la corriente argentina plantea que mucho de lo que actualmente hacemos en educación parte de una postura ahistórica y acrítica. Y esto ha venido generando lo que decía, ¿no? Que normalicemos una serie de pensamientos, estas violencias que están siendo normalizadas, pero también que recurramos mucho a lo normativo, a lo prescriptivo. Acá, por ejemplo, en algunas ocasiones a los profesores cuando desde lo prescriptivo o normativo se establece que se tienen que generar cambios
por ejemplo, en el formato, en la manera de planificar, en la forma de direccionar una propuesta de enseñanza-aprendizaje, genera también preocupación, ansiedad, crisis, precisamente porque hemos dejado de darle importancia a la epistemología, pero también a esta necesidad de historizar qué es lo que ha pasado en el contexto educativo y en el contexto social en Latinoamérica. Entonces decía, esta necesidad de podernos pensar como seres históricos, sin duda que eso podría ayudarnos a construir, y me gusta mucho un término que se utiliza a nivel de historia, que es este de la contramemoria. Una contramemoria que en base a la historia, que en algunos casos nos ha sido negada, en otros casos es una historia que está contada de una forma concreta, sin duda de acuerdo a unos intereses específicos, necesita o permite que se haga una relectura del pasado. Y obviamente esa relectura de alguna forma puede ser pensada o establecida como un faro que dé luz a estas resistencias o a estas luchas sociales con las cuales muchos de nosotros compartimos. ¿Qué es lo que hace una contramemoria? Y dicen desde la historia, desde esta necesidad de historizar, es la que permite reinterpretar, resignificar, reconstruir, precisamente para poder comprender qué es lo que está pasando en el presente. Muchas veces los conocimientos o las creencias de las personas que han sido consideradas personas extrañas o personas raras, de alguna forma, estas situaciones solían estar relacionadas con la necesidad de que estas personas extrañas o estas personas raras tenían que desaparecer. Entonces, de ahí esta necesidad, por ejemplo, de tener que destruir los conocimientos indígenas o, por ejemplo, el que se tenga que esclavizar a personas afrodescendientes o, como decía Aldo en la introducción, el perseguir a mujeres que transmitían oralmente lo que sabían. Se considera que es parte de la historia, pero muy pocas veces se analiza por qué se generó todo este tipo de situaciones que sin duda, como decía al inicio, han ido naturalizando la violencia, ha ido naturalizando el exterminio, y poco a poco, de alguna forma, esto ha ido generando o estableciendo que todas estas situaciones sean parte de este sistema mundo patriarcal, occidental céntrico, que ha ido manteniendo esta clasificación social en función a unas estructuras de poder con carácter universal, sin duda, que han generado relaciones intersubjetivas de dominación en muchísimos ámbitos. Sin duda yo me referiré a lo social, que tiene repercusiones importantes en lo educativo, pero no solo está presente en estos ámbitos. Yo hacía en relación a lo que pasa actualmente en mi país, también está presente en el ámbito político, por ejemplo, y todos estos ámbitos y todas estas situaciones repercuten en las relaciones que actualmente tenemos en general, a nivel general. Entonces, esta lógica eurocéntrica obviamente ha ido generando identidades disminuidas o identidades subalternizadas, que nos han hecho pensar que estas personas requieren de un trato diferencial. Entonces, lo que hemos ido es utilizando discursos que de alguna forma a estas personas, y ya vamos a ver a quiénes nos referimos, ha sido necesario que se les tipifique, se les encuadre, de alguna forma se les materialice a sujetos que no son reconocidos por su diferencia y que si son reconocidos por ser diferentes, también ese reconocimiento ha llevado a que se les atribuya ciertas características en negativo o que termine generando procesos de diferenciación o diferencialismo o incluso procesos de esencialización. Entonces, en esta persecución que ha habido hacia ciertos grupos, yo decía que ha habido
una violencia que no ha sido una violencia únicamente a nivel físico, como se remonta a la historia cuando analizamos qué pasó en la época en la que, por ejemplo, en el caso de América Latina, Cristóbal Colón llegó a América y se generó todos estos procesos de colonización. Entonces, no únicamente nos remontamos en la historia a esta violencia física, sino también, y en eso me quiero centrar, a una violencia que ha sido más, podríamos decir, una violencia ideológica, una violencia epistemológica, que de alguna manera ha generado o ha ido imponiendo nuevas formas de conocer, de crear conocimiento, de ejercer prácticas por sobre otras formas que de alguna forma o de alguna manera se les quita valor o se piensa que no tienen ningún tipo de significación o que probablemente precisamente por estas representaciones que se han ido generando frente a estos grupos, a estas formas de conocer o a estos conocimientos se les ha considerado o se les ha categorizado como ilegítimos. Entonces, me gustaría presentarles algunos ejemplos para poder entender a qué específicamente estoy haciendo referencia. En este primer ejemplo tenemos la historia y luego vamos a ver cómo algunos autores hablan de estos genocidios, pero la historia remonta cuando, por ejemplo, hacemos referencia a estos conocimientos que eran propios de mujeres de una época concreta. Por ejemplo, se les atribuía o se les estigmatizó bajo el nombre de brujas. Entonces, esta identidad de las mujeres como brujas podría ser analizada desde dos perspectivas distintas. Como ustedes ven, una de las perspectivas podría ser, o una de las posiciones puede ser desde el lado del mal, es decir, estas mujeres o estas brujas que muchas veces se les relacionó con con la locura, o por ejemplo, se las remite a formas de ser y a formas de saber que de alguna manera fueron prohibidos y prohibidas y precisamente por esa situación se consideraba que no tenían valor o que tenían que ser silenciadas. Pero por otro lado, como ustedes ven, también podrían ser entendidas o ser representadas socialmente como un símbolo de conocimiento o como desde muchos de los movimientos feministas se plantea como signos de fuerza y de lucha frente a lo que se vivió en aquellas épocas y como decíamos, puede también ser entendido hacia lo que pasa en el momento actual. Entonces, desde la cultura machista, por ejemplo, que sería esta forma de entender, implica un estereotipo patriarcal. De hecho, el decir bruja podría ser un sinónimo de recibir un insulto, pero desde la otra perspectiva, desde el feminismo, decía que representa a la resistencia y a la sabiduría. Entonces, Lagarde, por ejemplo, plantea que precisamente estas mujeres que eran catalogadas como grupos, como brujas, eran grupos sociales que, por ejemplo, se reunieron con esta intención de poder luchar por los derechos de las mujeres y poder organizarse contra el proyecto de modernidad que tanto en Europa como también en América se les consideraba que por sus saberes eran peligrosas para el sistema y por lo tanto tenían que ser perseguidas y también fueron asesinadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta desde estas dos perspectivas, desde estas dos formas de entender lo que pasó con estas mujeres, podría entenderse que no es lo mismo ridiculizar, minimizar una situación concreta que es parte de la historia, que hacer un análisis crítico frente a la situación que se dio en aquella época. Otro ejemplo que podría llevarnos precisamente a estos análisis de colonización también puede representarse o a esta representación podemos sumar
por ejemplo, lo que pasaba con los pueblos y nacionalidades indígenas. Entonces, en este sentido, era común, por ejemplo, que en el siglo XVI y probablemente 5 siglos después, las clases dominantes de América desplegaron una serie de propaganda, y no necesariamente una propaganda adecuada, sino más bien una propaganda negativa hacia los pueblos indígenas. Igual, por un lado, y ustedes ven en este bloque de letras, pueden revisar cómo, por ejemplo, se les atribuyó una serie de calificativos. Por ejemplo, fueron los salvajes precisamente porque se resistieron a la conquista. eh, También, por ejemplo, la historia comenta cómo se les pensó que eran personas sin alma. En otros casos, por ejemplo, se les consideró flojos, precisamente por negarse a ser asalariados o a tener que remitirse o a doblegarse a lo que en aquel entonces era el proceso de conquista. Incluso había propaganda que les catalogaba como feos, como poco sanos, como personas con malos hábitos, precisamente por esta necesidad de desprestigiar o de generar una serie de representaciones en función a lo que podríamos entender como pueblos o nacionalidades indígenas. Incluso se afirmó, por ejemplo, que en el caso de las mujeres indígenas, en ellas estaba presente una especie de perversión sexual. Por lo tanto, el violarlas no era un delito, sino era una costumbre. Y lo que se planteó en aquella época era que no era necesario el que se tenga que perseguir a los blancos que recurrían a este tipo de situaciones, porque para los indios este tipo de hechos se consideraba como algo normal. Entonces, no solo yo puse como ejemplo por situación de tiempo lo que pasaba con las mujeres, lo que pasaba con los indígenas como ejemplo, pero a estas representaciones podríamos sumar muchas otras. Por ejemplo, representaciones de mujeres relacionadas con, yo decía, con locas, con santas, con pobres, pero también con personas de barrios marginales, indígenas, negros, entre otros, que de alguna forma permite comprender cómo se forma luego, en función a estas representaciones que se generan con estas poblaciones o personas en específico, se van formando una serie de actitudes que son diferenciadas o que son justificadas desde esta connotación o desde de estos prejuicios, generan estas actitudes hostiles o de diferenciación en cualquiera de nuestras sociedades. Por lo tanto, sería importante hacer un análisis si, por ejemplo, estas campañas de desprestigio, por ejemplo, lo que han hecho es terminar generando una especie de reducción hacia estas personas que de alguna forma se les hace ver que son personas cuya personalidad o cuyo sujeto, por ejemplo, o cuyo cuerpo no tiene mayor valor, o por ejemplo, se han generado una serie de historias que terminan visibilizando que hubo un feminicidio masivo con la intención precisamente de borrar saberes, borrar conocimientos, eh, justificando o manteniendo situaciones de inferiorización. Entonces, eh, importante que analicemos si efectivamente necesitamos hacer reflexiones en torno a lo que la historia terminó naturalizando en relación a este grupo de personas y por qué ciertas ideas, ciertas creencias, ciertos conocimientos siguen estando presentes aún en la actualidad. Diría de Sousa es esta especie de colonialismo de mentalidades y de subjetividades, es decir, ya no es solo un colonialismo que podríamos entender a través de la historia y de cómo Europa ha ido generando formas concretas de mantenerse en el transcurso del tiempo, sino también
este colonialismo interiorizado que sigue estando presente en nuestra mente y que, como decía, va generando o va construyendo subjetividades bajo formas de pensar concretas. Por lo tanto, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿es importante la transformación de las representaciones sociales? Y cada vez que se intenta explicar, y ahí tenemos a varios sujetos, desde estas representaciones sociales, cómo son entendidas las personas como tal, es importante que hagamos una especie de definición de cómo podrían ser entendidas estas representaciones, porque precisamente se transforman en un marco interpretativo, pero también en un marco de acción. Es decir, estas formas de pensar generan acciones concretas en nuestra práctica, en nuestras relaciones sociales, en lo que hacemos en el campo de la educación, en lo que hacemos en la sociedad en general. Entonces, las ideas sobre algo concreto, las ideas que tenemos en torno a ciertas personas o a las personas en general, entran a formar parte de esta representación. Y estas representaciones se integran cognitivamente en nuestro pensamiento, uniéndose con pensamientos preexistentes, a través, dice Jodelet, de dos formas concretas. La una forma podría ser el que se una a nuestros pensamientos o a nuestras formas de pensar, precisamente para dar sentido a algo o para poder comprender algo. Pero también la otra forma a la que se hace referencia es a una forma que objetiva, que cosifica para algunos autores. Es decir, lo que hace que este objeto se organice, se categorice, se naturalice, hasta formar parte de nuestro sentido común y formar parte de nuestra realidad. Por eso es que las representaciones sociales son determinantes en las formas de actuar de la población o de las personas en general. Por lo tanto, sería importante que podamos analizar qué es lo que ha ido pasando en el transcurso del tiempo. Y ahí hay varios autores que presentan precisamente esta idea de poder entender. Hay quienes, por ejemplo, lo plantean como genocidios, es decir, lo que habían ido, estas representaciones sociales, lo que han ido es generando una especie de situaciones que necesitan ser repensadas precisamente por lo que generan en el transcurso del tiempo, desde la historia hasta la situación presente. Grossfogel, por ejemplo, plantea que existen procesos históricos mundiales que repercuten en las representaciones sociales actuales. Por ejemplo, en las imágenes ustedes pueden ver lo que para este autor se consideran como genocidios. Uno de ellos, dice él, es este primer genocidio que se dio cuando, por ejemplo, se presenta esta conquista del andaluz. Un segundo genocidio podría entenderse cuando, por ejemplo, se generó, en esta segunda imagen pueden ver la esclavización de los africanos en el continente americano, pero también existe un genocidio que está considerado en el transcurso de la historia como una situación importante que precisamente se presenta a través de este asesinato de millones de mujeres que fueron quemadas vivas en Europa bajo acusaciones de brujería. Este tipo de situaciones históricas precisamente son constitutivas de las estructuras de conocimiento del sistema mundo, es decir, estos genocidios que se dieron en el siglo XVI y que Boaventura de Sousa Santos los llama epistemicidios, precisamente plantean esta necesidad que se tiene en la actualidad de poder ir generando o de poder entender cómo la destrucción de estos conocimientos o para poder destruir estos conocimientos fue necesario que se destruya a ciertas personas o a estas personas. En este primer caso,
como ustedes pueden analizar, el conocimiento que se produjo por unos cuantos hombres probablemente fue lo que permitió que se considere que tiene que haber un conocimiento que es mejor o que es considerado el más importante frente a otros. Cuando se hace un análisis, por ejemplo, de por qué hay esta sobrevaloración de un conocimiento frente a otro, cuando en la actualidad todos tenemos la posibilidad de recurrir a múltiples saberes y a múltiples conocimientos, precisamente, por ejemplo, la filosofía cartesiana explica cómo tuvo gran influencia en los proyectos de Occidente precisamente porque este conocimiento, cuando se hace un análisis, fue un conocimiento no localizado o no situado. Es decir, inauguró, por ejemplo, el mito de un conocimiento o de un yo que intentó producir un conocimiento desde un no lugar y que precisamente asumió una epistemología desde un punto de vista que no se asume a sí mismo como punto de vista, sino más bien asume esta necesidad de producir un conocimiento superior porque no estuvo contaminado con nada terrestre, es decir, no estuvo contaminado con nada social, con nada espacial, con nada temporal y peor con algo corporal. Entonces, la importancia que se le da precisamente a este tipo de epistemología occidentalizada podríamos analizar en el momento actual, por ejemplo, cómo en las universidades este conocimiento sigue estando presente o este legado cartesiano sigue siendo un criterio de validez precisamente para la producción de la ciencia y el conocimiento. Entonces, diría, por ejemplo, cuando recurrimos a la explicación que hace Dussel sobre la geopolítica del conocimiento, precisamente desde esta necesidad de oposición al mito del conocimiento egopolítico cartesiano, él dice que fue un conocimiento sesgado, que de alguna forma hace ver que cualquier otro conocimiento tiene poca seriedad o debería ser considerado como un conocimiento inferior. De hecho, el mismo Dussel, cuando intenta explicar por qué este conocimiento de Descartes sigue estando presente hasta la actualidad y ha precedido 150 años después, él dice que probablemente cuando en aquella época se decía el yo pienso, luego existo, precisamente hace referencia a este yo conquisto que de alguna manera sigue estando presente desde la arrogancia, desde esta pretensión de divinidad de la filosofía cartesiana que se vino a convertir como en el centro del mundo, de este mundo que ya había sido conquistado. Entonces, esta otra cara de este privilegio epistémico precisamente es la inferioridad epistémica. Y el privilegio y la inferioridad epistémica, dice Grossfogel, son estas dos caras de la misma moneda. Esta misma moneda que llevaría por un lado el título de racismo, sexismo epistémico, donde una cara se considera superior y la otra precisamente se considera inferior. Entonces, cuando hacemos un análisis de estos genocidios, epistemicidios, podríamos también ir entendiendo cómo, por ejemplo, bajo el lema, en el primer caso, en el caso de cuando, por ejemplo, se generó este genocidio contra los musulmanes o los judíos en la cultura europea, precisamente se hizo bajo el lema de la pureza de sangre. Entonces, la limpieza étnica del territorio, por ejemplo, fue lo que justificó la muerte de los musulmanes y los judíos. Estos musulmanes y judíos, lamentablemente en aquella época, se quedaron en el territorio y fueron asesinados y en algunos casos fueron forzados a convertirse al cristianismo. Este discurso del pueblo español
de alguna forma fue lo que sobrevivió hasta probablemente la actualidad para justificar una serie de masacres. De hecho, por ejemplo, eh, hubo una serie de poblaciones que fueron obligadas a la conversión precisamente por la monarquía cristiana, que era la que intentaba o la que practicaba una serie de situaciones que dejaban ver esta necesidad de imperar frente a una situación de poder. En el caso del genocidio, y esto también podría relacionarse, por ejemplo, con el genocidio que posteriormente se da contra los pueblos indígenas o incluso contra los mismos africanos. Precisamente estos métodos de colonización o de dominación se extrapolaron al continente americano precisamente con esta necesidad de poder exterminar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de el pueblo andaluz, lo que se hizo fue la quema de las bibliotecas, precisamente como una manera de terminar con el conocimiento que había en esa época. Y en el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, cuando lo que se hizo fue los quipus, que era la práctica escrita, eh, por ejemplo, necesitaron también o fueron quemados o desaparecidos con esta intención de destruir los conocimientos indígenas y de alguna forma generar una serie de categorías que se han mantenido en el tiempo como una manera de inventar esta identidad en negativo y también con esta intención de homogenizar las identidades que existían en el continente americano antes de la llegada de los europeos. Entonces, por ejemplo, la categoría de indio precisamente se constituyó en una forma de categorizar o clasificar desde esta connotación siempre de inferioridad. De hecho, lo que remonta la historia es que para preguntar si de hecho a los indios se les asignaba esta categoría de no tener alma y precisamente de justificar toda la situación que se conoce como una parte de la historia. El otro genocidio, este genocidio epistemicidio contra las mujeres, por ejemplo, explica cómo estas mujeres que estaban en tierras europeas y que también transmitían conocimiento de generación en generación, eran mujeres que dominaban una serie de saberes. Por ejemplo, había conocimiento indígena desde épocas antiguas y que eran en varias áreas, por ejemplo, en áreas como la astronomía, como la medicina, como la biología. Es decir, eran grupos organizados que tenían conocimientos ancestrales y que precisamente en el grupo de estas mujeres habían líderes que se habían organizado de manera económica, de manera política o nivel social. De ahí que fue necesario esta persecución que comenzó más o menos a finales de la época medieval, pero que se fue intensificando en los siglos posteriores, siglo XVI, XVII y a lo largo incluso del siglo XVIII, precisamente por esta necesidad de poder generar estas estructuras de poder que venían del colonialismo, del capitalismo, del patriarcalismo. Por eso es que millones de mujeres fueron quemadas vivas bajo acusaciones de brujería en este periodo moderno inicial. Al contrario que lo que se dio contra los pueblos indígenas, contra los musulmanes, donde se quemaron las bibliotecas, los libros, o en el caso, por ejemplo, en el caso de estas mujeres, que eran quienes pasaban los conocimientos de generación en generación mediante la tradición oral, ya no era suficiente con quemar los libros, sino que también en este caso los cuerpos de las mujeres tenían que tener el mismo destino de los libros. Estos genocidios, epistemicidios que se han dado a lo largo del tiempo, precisamente reflejan cómo se han ido creando estructuras de poder, estructuras que de alguna forma
reflejan esta racialización, esta patriarcalización a nivel mundial y que han estado presentes, imbricados en procesos de acumulación o que han sido parte de estos procesos de globalización y de capitalismo. Entonces, cuando en el siglo XVII, por ejemplo, Descartes escribió Pienso, luego existo, se plantea que desde esos tiempos, el sentido común de los tiempos, ese yo no podía ser un yo africano, no podía ser un yo indígena, no podía ser un yo musulmán, un yo judío, un yo mujer. Es decir, ningún occidental estaba considerado como parte de este yo, sino al contrario, todos estos sujetos eran ya considerados como sujetos inferiores por esta estructura de poder eh, que de alguna forma ha imperado en el sistema mundo. Y también por estos conocimientos de indígenas, africanos, judíos, mujeres, que eran considerados precisamente conocimientos inferiores y que fue lo que produjo estos genocidios en el siglo XVI. Por otro lado, estos genocidios, epistemicidios, de alguna forma son constitutivos de las estructuras racistas, sexistas, que son los que producen este privilegio epistémico y también esta autoridad de producir conocimiento desde el conocimiento occidental o incluso, ¿por qué no decirlo?, desde el hombre occidental y desde la inferioridad del resto de la humanidad. Es decir, si por ejemplo recordamos a Fanon, sería esta zona del no ser o esta exterioridad a la que hace referencia Duce. También es verdad que esta existencia de la diversidad epistémica ha hecho que, por ejemplo, de alguna forma, a estas luchas que han existido para la descolonización, para la despatriarcalización, ya no estén de alguna forma centradas en las epistemologías y en las visiones del mundo occidental, sino que más bien se plantea esta necesidad de descolonizar, pero también desde esta necesidad de hacer cuestionamientos serios a la patriarcalización que sigue estando presente en la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que se podría hacer frente a esta historia que trae una serie de repercusiones al momento actual? Yo suelo decir que trae ciertas colas que están presentes o que se han enraizado en la sociedad sin habernos dado cuenta de las repercusiones y de lo que puede estar pasando en la actualidad. Precisamente necesitamos entender que necesitamos recurrir a estos procesos de descolonización, a estos procesos de despatriarcalización. Si lo que queremos es empezar a cambiar o a transformar lo que está pasando en la sociedad actual frente a esta necesidad de estas estructuras de poder que jerarquizan las relaciones y que lo que necesitamos en el momento actual más bien es esta necesidad de horizontalidad que permita un diálogo de saberes y que erradique esta idea de que existen conocimientos que sean mejores a otros o que existan personas que sean mejores a otras. Por ejemplo, Dussel también habla de esta necesidad de hablar de la transmodernidad y él dice, podríamos entender como una especie de proyecto que intenta ir más allá de la modernidad europea, de la modernidad norteamericana, em, em, eh, incluso frente a un posmodernismo crítico que sin duda ha venido haciendo eco frente a este modelo europeo norteamericano y que lo que necesita, por ejemplo, en nuestro caso es empezar a criticar o empezar a ser críticos frente a esta exterioridad a la que hace Dussel, que ha sido desechada, una exterioridad que es no valorizada,
o que incluso sigue siendo pensada que es inútil. Por eso sigue siendo considerado como el grupo vulnerable, el grupo minoritario, precisamente porque son estos desechos entre los cuales se encuentran estas personas entendidas desde la periferia o desde estos procesos de colonización. También hay quienes hablan, en el caso de Morán, por ejemplo, sobre esta necesidad de poder entender la pluriversalidad. Podríamos decir, esta necesidad de pluriversalidad epistémica que está en oposición a esta universalidad que precisamente hace ver esta necesidad de cuestionar esta posición relativista o, por ejemplo, esta necesidad de proyecto universal que viene siendo compartido y que ha sido valorado por el capitalismo, por el patriarcado, por el imperialismo y obviamente por la colonialidad. Entonces, desde esta pluriversalidad se rechaza la universalidad de soluciones en donde, por ejemplo, sigue haciéndonos pensar que tiene que haber una epistemología que es la que se define como la más importante o como la epistemología que se considera como la solución frente al resto. Entonces, la intención con esta pluriversalidad es de entender que hay estos múltiples saberes y que precisamente la valorización o el poder entenderlos de una forma distinta va a posibilitar que se genere esta dialogicidad o esta horizontalidad en cuanto a las relaciones. Por último, también sería presente o sería necesaria este reconocimiento del sujeto desnaturalizando ideologías, es decir, reconocer al sujeto en función a sus diferencias individuales, a sus diferencias grupales, que precisamente permita inventar estos conceptos pluriversos que posibiliten este encuentro con un otro que tiene que ser totalmente distinto al que actualmente ha sido considerado o lo hemos definido o frente al cual existe una serie de creencias y que precisamente van a ser las que posibiliten, que permitan descubrir al ser humano que existe en cualquiera de estos grupos a los cuales hemos hecho referencia y que también podamos entender que sus saberes, sus experiencias, sus sentimientos tienen que ser considerados, pero también tienen que ser comprendidos desde una forma distinta de poder entender la realidad. Entre los planteamientos que se establecen a nivel histórico, a nivel y que de alguna forma permiten entender lo que podríamos hacer en el momento actual, en la realidad en la que estamos y a la cual nos debemos, precisamente estos autores a los que hacía referencia plantean esta necesidad de lo que primero podríamos hacer es empezar a descolonizar nuestras genealogías. Y algunos autores dicen, creando, por ejemplo, una iconografía propia, haciendo un esfuerzo por rescatar, por ejemplo, nuestros ancestros, nuestras ancestras que han sido borrados, borradas, que han sido arrancadas violentamente de nuestra memoria, sin duda, y por eso decía esta necesidad de hacer esta contramemoria, porque necesitamos, decía en un inicio, el que podamos, cuando hacemos contramemoria, reinterpretar, resignificar y reconstruir lo que la misma historia nos ha hecho pensar en el transcurso del tiempo. Esto podría ayudarnos a no seguir reproduciendo, por ejemplo, el eurocentrismo racista que de alguna forma se nos ha impuesto de forma histórica, de forma simbólica, política y también de forma material. Y desde esta perspectiva, el que podamos ir generando o estableciendo estas nuevas formas de relación, pero también poder entender que existen estas otras formas de ser y estas otras formas de estar en el mundo que necesitan ser respetadas y reconocidas. Muchas gracias. Eso sería lo que desde mi experiencia y conocimiento
quería compartir en este Visiting Fellow.